Producciones Jaime Torres. En la parte 1 hablaremos de la ubicación geográfica de Balboa, biografía del fundador, cómo llegó el padre Alcides y sus fundadores a estas tierras, la ceremonia de la fundación, la bandera de Balboa, por qué se llamó Balboa, quiénes fueron sus fundadores, cómo fue la inmigración de las primeras familias a Balboa, quiénes fueron Justiz Sánchez y Julián García en la fundación de Balboa, cómo era la convivencia y el trabajo en sus inicios, las 73 horas de diluvio, el himno de Balboa, dónde estudiaban los niños, cómo se construyó el aeropuerto y cómo desapareció, dónde fue el primer colegio de Balboa y qué pasó, abuso de poder contra miembros de la comunidad, avioneta asesina o exceso de confianza, el centro de salud, primera planta eléctrica y qué pasó con ella, sala de teatro en Balboa, la primera estación de policía y su triste final. Las fiestas del campesino. Los personajes del pueblo Alonso y Óscar. Algunas familias de Balboa. Carta y testamento del padre Alcides antes de morir. Entierro del padre Alcides y mucho más. En la parte 2 hablaremos de las obras de servicio comunitario. La iglesia, la carnicería, la casa de los profesores. La escuela mixta Pedro Grau Arola, el colegio Cedero. La emisora Balboa Estéreo, la biblioteca, las carnicerías. Y el hogar juvenil campesino. Homenaje a Berenice Taboada. Telecom y su triste final. Nuestro folclor vallenato. Secuestros, guerra, sangre y llanto. Secuelas que dejó la guerra. Combates entre grupos armados y saqueo de las tiendas. Los ríos Tanela, Tibí, Renatí y sus tristes historias. Primer comercio de Balboa, tiendas, cantinas, prostíbulos y discotecas. Celebración del cumpleaños número 25 de Balboa. Nuestros monumentos y su significado. Vanessa Mendoza, nuestra primera reina chocuana. Esto y mucho más. ¿Está usted listo para esta descarga de información? Ok, iniciemos. Introducción. Antes de entrar en materia vamos a exponer 5 puntos. Para dejar todo muy claro sobre el contenido que se va a tratar aquí en este documental. El cual se ha registrado en 2 partes. Balboa Chocó Fundación parte 1, y Balboa Chocó años más tarde, parte 2. Si usted es de los que cuando alguien dice amnesia usted escucha magnesia. Y asegura que dijeron Indonesia. La invitación es para que preste mucha atención a los siguientes 5 ítems. Primero. Limpie muy bien sus oídos porque de una mala comprensión lectora y analítica se puede tergiversar el sentido real de lo que realmente se ha querido manifestar. El objetivo es que después de ver y escuchar cada historia aquí narrada, usted haga buen uso del razonamiento lógico. Y pueda entender todo el mensaje que se ha querido transmitir. Para que pueda extraer conclusiones válidas, precisas y justificadas. Basándose en la coherencia y la razón, en lugar de la imaginación o la suposición. Segundo, el objetivo principal de este video es informar, educar, concientizar. Y conservar gran parte de la historia de la fundación de nuestro pueblo Balboa Chocó. Y también algunos de los tantos sucesos y acontecimientos que ocurrieron durante y después de su fundación. Debo aclarar que hay muchas historias que se quedaron por fuera del video, ya que contarlas todas sería una odisea. Si usted considera que la información aquí contenida quedó de forma parcial, inconclusa, superficial o si encuentran algún error de edición en fechas, nombres o acontecimientos, pido disculpas ya que no se hizo con el objetivo de desinformar o tergiversar la historia. Tercero, el 40% de la información aquí contenida se extrajo del cerebro y el recuerdo de algunos de sus habitantes nativos. Y no de un archivo judicial con fecha exacta del día, hora, segundos y minutos. El otro 60% se extrajo de los libros escritos por el fundador Alcides Fernández Gómez. Mucha atención con esta parte. Si es posible, limpiese de nuevo los 2 oídos. Algunas de las imágenes aquí usadas son 100% reales, otras no lo son. Extraídas de mi archivo personal, algunas fueron aporte de personas generosas, usadas para reforzar e ilustrar cada momento.
y que a la vez sirvieran de apoyo visual en cada contexto. ¿Quedó clara esta parte? Ok, continuemos. Cuarto, las fotos de las familias que más adelante vamos a ver. Fueron obsequiadas por un habitante del pueblo, pero sin contar con la autorización y consentimiento de sus propietarios. Por eso espero no causar ninguna molestia, ya que ese no era el objetivo, sino más bien resaltar sus nombres y apellidos, por ser miembros o haber nacido y crecido en nuestra comunidad. A ellos también muchas gracias por su comprensión. Quinto y último, agradezco la buena fe, colaboración, espíritu de solidaridad y sentido de pertenencia de algunas personas, porque su aporte fue de mucha importancia y utilidad. Al compartirme sus historias, vivencias, datos, fechas, fotos, información muy valiosa para la creación de este documental. A ellos también muchas gracias. A los que con el silencio o desinterés dijeron no, a ellos también muchas gracias. Los no también son una respuesta válida y un derecho asertivo, al que todos tenemos la potestad de utilizar sin necesidad de sentir culpa. En el transcurso de este documental hablaremos también de las plagas más peligrosas, que atrasan el desarrollo, progreso y crecimiento de un pueblo y su comunidad. Primero, estas plagas son manchas negras que se convierten en acciones destructivas, que fomentan desunión y rivalidad, creando grandes daños en la convivencia y el desarrollo social. Segundo, cargar con estas plagas en la mochila nos convierte en el causante número uno cuando de desunir comunidades se trata. Y no olvidemos que la lengua es un cuchillo afilado, que mata sin extraer sangre. Plaga número 1, la envidia. No se puede ser envidioso y vivir tranquilo al mismo tiempo, ya tú eliges cómo quieres vivir. Envidiar es beber veneno y sentarte a esperar a que el otro muera. Ubicación geográfica de Balboa. Balboa es un corregimiento del municipio de Unguía, Chocó, ubicado al noroeste de Colombia cerca a la frontera con Panamá en el Urabá chocoano. En la mitad de los municipios de Unguía y Acandí, Chocó. Cuenta con un clima tropical y con un conjunto de valores, creencias, costumbres y formas de vida que se transmiten de generación en generación. Balboa está rodeado de 3 grandes ríos: Tanela, Natí y Tibirre, y unas aguas termales para un baño sano y relajante. Un privilegio con el que pocos departamentos de Colombia cuentan. Actualmente, a la fecha de noviembre del año 2025, Balboa cuenta con 6 barrios, conformado por 395 casas en total, y con un promedio habitacional aproximado de 1.495 personas. Entre los barrios tenemos Barrio Córdoba, Barrio Buenos Aires, Barrio La Esperanza, Barrio Alcides Fernández, Barrio Centro y el Barrio La Invasión. Balboa se caracteriza por compartir una identidad cultural que mantiene vínculos sociales fuertes entre sus miembros, donde la paz y la tranquilidad son el arrullo para conciliar el sueño y la medicina para sanar el alma, desconectados totalmente del ruido y el estrés. Como todo pueblo tiene sus cosas buenas, malas y regulares. Entre las cosas buenas se resalta la hospitalidad y la amabilidad de su gente, que por lo general es el sello que identifica a los pueblos. Entre las regulares podríamos incluir los muchos obstáculos que retrasan el crecimiento y desarrollo personal y de las comunidades, que por estar tan lejos del progreso y la civilización, acceder a ellas se convierten en un caos. De las malas no hablaremos, porque lo que es bueno para uno, es malo para otros. Además, usted ya las conoce. Biografía del padre Alcides. Nació en Villapinzón, Cundinamarca, Colombia, un 30 de octubre de 1917 y murió el 1 de enero de 1995, a los 77 años, en la Casa Cural de Jesús de Nazareno en Medellín, Antioquia, raíz de un diagnóstico de cáncer de páncreas. Fue un misionero, claretiano, aviador y colonizador. Hijo de María de Jesús Gómez. Fundó Balboa el 20 de abril de 1963 en el Urabá chocoano, al noroeste de Colombia, cerca a la frontera con Panamá. El 18 de octubre de 1931, teniendo 18 años, ingresó al seminario de Bosa en Bogotá. Estudió filosofía y teología, se ordena como sacerdote en Bogotá. Un viernes 3 de diciembre de 1944. Ejerció su ministerio en Acandí desde 1996. En Balboa en 1971, en Unguía 1975.
Su nombre es homenajeado y enaltecido en varios lugares. Colegio de Gilgal y Craft, Instituto Comunitario, Regional Alcides Fernández, un barrio de Balboa y una calle de Acandí Chocó. Escribió 5 libros: Cristos por los caminos de Urabá 1956, Alas sobre las selvas 1976, Aviadores fantasmas 1982, Carabelas y Alcatraces 1991 y Un mundo nuevo a la vista 1994. Un aviador no muere, solo vuela más alto. Plaga número 2. La corrupción. Un pueblo que elige y apoya líderes corruptos, no es víctima, es cómplice. Así descubrieron estas tierras. La primera vez que el padre Alcides pisó tierras de Balboa fue en un verano del 2 de abril de 1954. En compañía del señor Nicanor Mosquera Baquiano, quienes recorrieron trochas por toda la selva desde Tanela hasta el Tolo. Ese día improvisaron campamentos orillas del río Tanela para pasar la noche. 9 años más tarde, en un verano de 1963, volvió por esos mismos parajes, pero esta vez acompañado de campesinos de Córdoba con sus hachas y hamacas, que empezaron a hacer asentamientos entre Tibirri y Titiza, abrigando la esperanza de fundar un pueblo. El 24 de marzo de 1963 celebró su primera misa a orillas del río Tanela, donde es ahora la cancha. Al final de la Eucaristía fijaron para el día 20 de abril la fundación oficial. Plaga número 3. El chisme. Ocúpate tanto de tu vida que no te quede tiempo para criticar la de los demás. ¿Cómo fue la ceremonia de fundación? La ceremonia fue muy sencilla y sola. Unos tiros con la escopeta de Simón Noguera, una misa cargada de emoción. Una comida pobre con carne de zaino que habían levantado los perros de Pello Bravo. Raquel de García Rosa Torres y Reyita Moguera, la esposa de Víctor Cuadrado, hicieron de anfitriones. Plaga número 4. La guerra. Donde hay armas e injusticias, es un peligro tener la razón. ¿De dónde surgió el nombre de Balboa? Algunos propusieron que se llamara Nueva Córdoba, pero se convino darle el nombre de Balboa haciéndole homenaje al descubridor y colonizador de estas tierras, Vasco Núñez de Balboa, que recorrió el Darién adelantando el paso hacia la cumbre más alta. Vasco Núñez fue un explorador, conquistador y gobernador español, conocido principalmente por ser el primer europeo en avistar el Océano Pacífico. En 1510, fundó a Santa María la Antigua del Darién, donde fue el primer asentamiento permanente de españoles en el continente americano. Llegamos a la parte más importante del video. Y por eso quiero darle el valor que se merece. Con el corazón en la mano y a título personal, sin tener las palabras suficientes para manifestar mi más sincero agradecimiento. De gratitud por el compromiso, dedicación, arduo trabajo, lágrimas derramadas, el sudor caído de sus frentes, el hambre, las enfermedades y todas las adversidades que tuvieron que pasar nuestros fundadores con sus familiares para derribar tantas montañas y dejarnos el camino abierto. Ustedes fueron y seguirán siendo los únicos héroes y guerreros que con capa y espada protagonizaron esta historia llamada Balboa. Aunque muchos ya no estén aquí en el plano terrenal, sus sillas seguirán estando en Balboa como símbolo de acción heroica. Y por respeto a su trabajo y memoria, nadie puede sentarse en ellas. Un trono sagrado que solo ustedes se merecen. Fundadores: Julián García, Benito Ramos, Ubaldo Agresor, Víctor Cuadrado, Higinio Luna, Zenón Moguera, Felipe Torres, Domingo y hermanos, Carlos Bolaños, Juan Cuadrado, Modesto Silgado, Emiliano García, Santos Peña, Jesús Peña, Rutilio Mesa, Guiro Mesa, Alejo Osuna, Rafael Cueto, Sebastián Tovar, Juan Francisco Mesa, Fernanda Ramos, Carmelo Cibaja, Pello Bravo, Guillermo Martínez, familia Naranjo, familia Palencia, familia Morales, familia Pitalúa. Más tarde llegarían las familias de Severina Martínez y Juan Sánchez. Plaga número 4. La guerra. Donde hay armas e injusticias, es un peligro tener la razón. A los inicios de la fundación, la ambición desde el principio era construir una ciudad en medio de la montaña. Se trazaron calles de 14 metros y avenidas de 22 metros. La plaza tendría 1 hectárea y no faltaría el campo de deportes y el aeropuerto. El padre Alcides ejerció su misión sacerdotal, consagrando su servicio a los hijos del corazón de María.
conocidos en el ámbito sacerdotal como misioneros. Cumplió su misión entre las comunidades nativas y colonos del Darién de Urabá y de Córdoba, regiones selváticas al noroeste de Colombia. Según el recuerdo del padre Alcides, el martillo sonaba todos los días en el pueblo, y las mujeres le sangraban las manos tirando machete, socolando monte o hilando el maíz para las arepas. Mientras una niebla como la leche se derramaba por los maizales y envolvía las huertas caseras. Los fogones nunca se apagaban preparando el desayuno a los hombres, que se marchaban a las parcelas con las harapas y las herramientas, soñando con futuros imposibles y en vez de licores embriagantes, se repartían refrescos de arroz con canela. El padre Alcides logró unificar la esperanza de la gente en un poderoso trabajo comunal. Toda actividad era comenzada con una oración colectiva. Además creó círculo de estudios para ensayar un método de evangelización que no fuera el tradicional monólogo de un cura, convivencia, trabajo y tristezas. Balboa empezó con 30 familias, todo era un clima de fraternidad. Lo que era de uno era de todos, si alguien se enfermaba, todos sufrían. A raíz de eso se establecían turnos para cuidar a los pacientes. El caserío no contaba con médico. Una epidemia estaba diezmando a los niños. Algunos se debatían entre la vida y la muerte. El señor Víctor Cuadrado, al percatarse de esto, se aventó solo y de noche por toda la selva hacia Candí a buscar medicina, y si no regresaban el término de la distancia podrían morir muchos niños. Una vez consultado con el médico de Acandí, se regresa con las drogas, pero encuentra el río Toro tan crecido que al intentar cruzarlo era un suicidio. Si me tiro al río tengo el 90% de probabilidad de ahogarme, pero si no lo hago los niños se mueren. Al otro lado del río un grupo de indios le gritaban que desistiera. Víctor, como todo un héroe de película, se quita su ropa, se la ató a la nuca, agarró las drogas entre sus dientes, echó la bendición y se lanzó a las turbulencias aguas del río, quienes lo arrastraron peligrosamente. Desde la otra orilla del río los indios preocupados corrían alarmados río abajo, esperando que en algún momento dejarían de verlo entre las grandes ondas del río crecido. Pero repentinamente una ola enorme lo arrojó violentamente contra una roca. Maltratado y con moretones llegó esa tarde a Balboa sin hacer alardes de su hazaña. Como la cosa más natural del mundo, cosas que solo hacen los grandes héroes. Sufrimiento. El sufrimiento fue tenaz en los inicios del poblamiento, las lluvias intensas y las enfermedades empezaron a diezmar a la población, la deshidratación y el paludismo hacían sus estragos. Al principio fueron muchos los sufrimientos, la comida escasa, lluvias interminables, ríos crecidos que no permitían buscar el alimento, ni la caza o la pesca. Plaga número 5, apatía comunitaria o falta de sentido de pertenencia. De todos los males del mundo, la apatía es uno de los más peligrosos. Julián García y Justa Victoria Sánchez fueron dos héroes que dejaron huellas imborrables en la fundación de Balboa. Estuvieron siempre en los momentos de crisis para hacerle frente a los problemas. Justi Sánchez apareció cuando el pueblo estaba naciendo, fue la primera maestra y también la primera enfermera que tuvo el pueblo en su fundación. Fue un ángel tutelar que con su bondad dulcificaba todas las actividades. Su casa con piso de tierra era la casa de todos, ahí se hospedan visitantes, campesinos y hasta periodistas. En la casa de Justi durmió el entonces ministro de gobierno Misael Pastrana Borrero. Otro personaje que marcó a los colonos fue el padre Esteban Henao, con su personalidad edificante. Nació el 1 de octubre de 1935 y falleció el 23 de noviembre del 2022. Fue un sacerdote que dedicó toda su vida a atender a los más necesitados. Vamos a resaltar a la hermana Ofelia y a la líder social Zunilda Sánchez. Dos mujeres que también fueron ángeles tutelares en la fundación. Plaga número 6, el egoísmo. No hay egoísmo que no acabe por devorar al mismo que lo alimenta, la casa comunal. En lo que es hoy la plaza principal se levantó el primer rancho, lo que se convirtió en la sede de la Junta de Acción Comunal. El primer presidente de la Junta de Acción Comunal que tuvo Balboa fue el señor Julián García, proveniente de San Onofre, Sucre, quien de forma voluntaria asumió este cargo durante 12 años, y quien se llevó la dicha, el honor y el privilegio de ser el primer presidente de la Junta que tuvo el pueblo. La casa comunal fue la casa de todos. Himno a Balboa. En las veladas nocturnas se inventó el himno. Cabe aclarar que en la letra del himno hay una frase que acorde a la época en que fue escrita. Dicha situación no estaba mal, pero hoy en día no está permitido. Por tal razón, personas conocedoras del tema en el marco de la música
Están trabajando para hacer los respectivos arreglos y modificación. A continuación vamos a escuchar el himno de Balboa en la voz de la hermana Sor Milena López, una hija de nuestra comunidad que desde muy niña entregó su vida al servicio de la Iglesia. Hija de María Marlenis Jiménez Vázquez y Luis Alberto López García. Y hermana de Sneider Toro Jiménez, ambos provenientes de una familia humilde, trabajadora y luchadora. Milenita, como la llamamos por cariño las personas que la conocemos, es una joven que nació con la vocación para servir a Dios. Desde muy niña siempre estuvo presta en ayudar y apoyar a los sacerdotes de la iglesia de Balboa. Fue acólita, catequista, corista y ministra de la palabra. Su primera profesión religiosa fue el 5 de agosto de 2013. Y la profesión de votos perpetuos el 5 de agosto de 2019. Dios tocó el corazón a Milenita y ella dijo, hágase tu voluntad. Hoy se encuentra en la ciudad de Medellín prestando sus servicios religiosos a Dios, a su comunidad y a todo el que necesite de ella. Entre el camino oscuro y el claro, ella eligió servir a Dios. Valientes colonizadores, con el hacha y las rulas a tumbar, a Balboa a luchar, a Balboa a vencer. Por Dios y la patria haremos un pueblo grande y noble que triunfará, oh luz inmortal de libertad. Alúmbranos siempre para vencer, oh luz de la fe. Guíanos tú a la Santa Iglesia de la Roma inmortal. Valientes colonizadores, con el hacha y las rulas a tumbar, a Balboa a luchar, a Balboa a vencer. Por Dios y la patria haremos un pueblo grande y noble que triunfará. Plaga número 7. La desigualdad. En la tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto como para satisfacer la avaricia de algunos. La bandera de Balboa. Esta se creó en los inicios de su fundación. Se acordó poner el color amarillo por el oro y las riquezas de nuestras tierras, el verde por el campo y la agricultura, el hacha y el machete entrelazados como sinónimo de trabajo, y la cruz como símbolo del cristianismo. La bandera fue izada en la plaza un jueves 23 de mayo de 1963 mientras las dos escopetas de Simón Noguera disparaban al aire. Ese día la comunidad hizo un pacto a 10 años con el pueblo. Y era que no iba a haber agresión, infidelidades, nada de licor, ni robos. El egoísmo sería un delito y el amor una ley fundamental. Promesa que fue cumplida durante todo ese tiempo. Plaga número 8. La crítica destructiva. Antes de mirar la paja en el ojo ajeno, saca la viga que tienes en el tuyo. Una mañana del 14 de diciembre un fuerte aguacero tipo diluvio golpeaba la selva. Ese día llovía con tanta rabia que fueron 37 horas de lluvia sin descanso. Se crecieron los arroyos, las quebradas y los ríos se desbordaron. El río Tanela perdió su cauce arrastrando huertas y ganado hasta reventar el puente colgante. Casas enteras con sus techos de palma navegaban por el río como barcos a la deriva. El momento más triste y doloroso fue cuando vimos pasar un baúl casero y a bordo una niña que se agarraba. Desesperada con sus ojos llenos de lágrimas pedía socorro. Pero la creciente era tan grande que nadie pudo ayudarla. Ese día la niña y su madre perecieron ahogados. Solo quedó en tierra su padre Alcides Usma. Algunas familias lograron escapar a las lomas, otras subieron a los árboles para salvar sus vidas. Los señores Marcos Morales y Domingo Morales se montaron en los tocones de ceiba con sus mujeres y niños. Cuando las nubes se retiraban apareció un enorme arcoíris sobre las montañas. Nunca más en ese tiempo se volvió a repetir otro fenómeno semejante. Plaga número 9. El irrespeto. Cuando permites que alguien te falte al respeto, le estás enseñando a los demás cómo tratarte. ¿Dónde estudiaban los niños? Desde los primeros días de la fundación funcionó la escuela de primaria.
dirigida por Justa Victoria Sánchez, y meses después se unió doña Cleotilde Castaño. Sin embargo, quedaban por fuera los niños mayores, por eso se inventó un quinto año, donde se daban clases de castellano analítico dictado por el periodista Harold, un corresponsal del periódico El Colombiano y El Espectador. El inglés lo daba el padre Alcides, matemática y contabilidad el señor Moisés Molina. Primeros estudiantes de Balboa. Entre los primeros estudiantes podemos recordar algunos de ellos: Lucía Marulanda, Fabiola Toro, Teresa Pérez, Guadalupe Garay. Las clases se dictaban en una cocina de leña en medio del humo y el olor a comida. Triste historia. Un día una niña linda como una muñeca se le había colado el lapicero por las endijas del piso de tabla. Ella, en su afán de recuperarlo, metió la mano para extraerlo. Lo que no sabía ni esperaba en medio de su inocencia era que algo malo podía ocurrir. Y así fue, la niña lloraba y todos salieron a ver qué pasaba. Al momento nadie pensó que fuera algo grave hasta que su manito empezó a hincharse. Levantaron las tablas para ver qué había sido y encontraron una enorme serpiente. Inmediatamente le aplicaron suero antiofídico, pero no hubo poder humano que la salvara. A las 03 de la mañana Martica Obando ya estaba muerta. Apenas empezaba a vivir y ya se despedía de este plano terrenal. Inmigración. Para el año 1960 un grupo de 25 personas entraron por el río Tanela con rumbo hacia abajo. Entre ellos tenemos Carlos Mesa, Julián García, Huiro Wilfrido Mesa, Gilberto Mesa, Ubaldo Agresor, Fernando Ramos, Víctor Manuel Guevara, Filadelfo Mesa, José Ángel Mesa, Zenón Moguera, Felipe Torres, Rosa Amalia, Segundo Torres, Serafín Berrío, César Berrío, Carmen Sá Torres, Clara Polo, Manuel Aurango, Higinio Luna, Victoria Sánchez, Juan Sánchez, Luis Domingo Morales, Marcos Morales, Rafael Morales. Inmigración desde el Valle. Buses enteros fleteados desde el Valle llegaban a Turbo repletos de pasajeros. Era tan grande la afluencia de familias que nos tocó enviar telegrama a la alcaldía del Valle y Risaralda para que detuvieran la avalancha de gente que llegaban, pero fue inútil. La gente seguía llegando por tierra y mar, cruzando el Golfo y desafiando las iras del mar. Nos vimos obligados a improvisar casas con techos de cartón. Acondicionamos un playón a las orillas del río Tanela como pista de aterrizaje. Y a los pocos días comenzaron las maniobras de una verdadera invasión por aire. La avioneta se tragaba literalmente hasta el último metro de la pista. Y debía tomar altura muy pesadamente hasta hacer el cruce del mar. El avión tripacer de solo 4 plazas salía desde Turbo hasta con 9 pasajeros. En el año 1965 la afluencia de familias a Balboa era tan grande que el padre Alcides, desde el aeropuerto Punta de las Vacas en Turbo, llegó a realizar hasta 12 vuelos diarios, hasta el playón sobre el río Tanela. Pioneros provenientes del Valle y Antioquia. Julián García, Victoria Sánchez, Mario Espina, Salomón Roldán, Emilio Obando, Guillermo Martínez, Benito Torres, Olimpo López, Juan Cuadrado y Manuel Cardona. Familias provenientes del Valle, Antioquia y Risaralda. Luis Carranza, Carmelo Espina, Mocho Pérez, Pedro Obando, Román Salazar, familia Orozco, Marina Ospina, Olimpo López, Salomón Román, familia Toro, familia Castaño, Matilde Castaño, Manuel Cardona, José López, Edeisi López, familia Marulanda, Arturo Sánchez, familia Tobón, familia Arias, Gerardo Correa, familia Correa, familia Zapata, Mario Espina, Mercedes Marín, Jesús Úsuga, Ramón Marín, Salomón López, Gerardo Morales, Miguel Soto, Ricardo Jiménez. Familias que emigraron desde el año 1977 hasta 1984. Ricardo Galeano, Jesús Galeano, Ricardo López, Ernesto Jaramillo, Marcos Pérez, Ernesto López, Pedro Quintero, Víctor Quintero, Bernardo Buitrago, Tomás Gómez, José María Soto, Lolo Giraldo, Eucaris Castrillón, Berto Ciro, Eleazar Ciro, Marcial Ciro, Antonio Guzmán, Misal Guzmán, Cristóbal Montoya, Mariano Higinio, Marco López,
Ricardo López, Daniel García, Pedro Ateortúa, Ricardo Quintero, Juan Guerrero, Luis Jiménez, Ramón Ciro, Antonio Vázquez, Alonso Cosme, Juan Jiménez, Luis Guzmán, José Nava, Jesús Pérez, Manuel Soto, Emiro Soto, Pompilio López, Luis Duque, Antonio Ríos, Manuel Vázquez, Antonio Ciro, Francisco Ciro, Evelio Ramírez, Natalio Pinedo, Isaías Morales, Abel Morales, Mauro Ochoa, Antonio Quintero, Eduardo Alzate, Iván Betancur, Alonso Betancur, Antonio Cortés, Erlindo López, Toño López, Arnulfo Cortés, Alfonso Palacio, Arturo Torres, Arcángel Torres, Jairo Ateortúa, Hernando Rondón, Antonio Rondón, Libardo Rondón, Fermín Lam, Arcesio Vargas y Abel Torres. Plaga número 11. La ignorancia. Todos somos ignorantes en algo. Pero es que algunos se revuelcan en ella. Vamos ahora a hablar del aeropuerto. Tome su silla, sírvase un café, siéntese y póngase cómodo. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, la primer pista que tuvo Balboa fue un playón acondicionado como pista de aterrizaje, ubicado por las orillas del río Tanela por los lados de la desembocadura del río Natí, en los terrenos que en un tiempo fueron de Conrado Wiles. Esa fue la primera pista donde el padre Alcides llegó con sus vuelos. En su primer avión HK994P de 4 puestos que le costó 20.000 pesos. Transportando familias desde Turbo que venían de otras partes del país. Y el nuevo aeropuerto cómo se construyó. Tiempo después se creó el aeropuerto de Balboa con su sala de espera, donde día a día podías ver hasta 3 y 4 personas sentadas con sus maletas, esperando la avioneta que llegaba de Acandí para hacer transbordo en Balboa. Parece mentira, pero esto le daba una aureola de importancia, elegancia, civilización y progreso al pueblo y más a quienes usaban este transporte público. No fue una retrocavadora, ni un bulldozer, ni una planadora, ni una volqueta. ¿Quiénes hicieron el aeropuerto? Más de 300 personas incluyendo mujeres y niños con picos, palas y a mano limpia. En medio de intensas jornadas de trabajos a pleno sol y bajo la lluvia removían gigantes raíces. Haciendo drenajes y rellenos de huecos, fueron unos de los tantos trabajos que la comunidad de esa época logró realizar. Lo hicimos a puro pulmón, afirmó Julián García, uno de sus fundadores. ¿Y qué pasó después con el aeropuerto? Todo ese trabajo prácticamente se perdió, tampoco se le dio el valor que éste se merecía. Porque el trabajo y sacrificio por el que tuvieron que pasar nuestros fundadores para hacerlo fue en lo que no se pensó y mucho menos importó. Años más tarde un grupo de invasores con cinta métrica en mano lotearon el terreno y se lo repartieron. Algunos tomaron terreno con intenciones negociables, otros sí construyeron su casa y eso no está del todo mal. Lo más irónico es que gente que no era nativa y que a lo mejor no han derramado ni una gota de sudor por el pueblo se beneficiaron y quien en verdad si merecían un metro de tierra no les tocó nada. Aquí se aplicó una vez más el tema de las herencias, las disfruta quien menos trabaja. Quiero dejar muy claro este tema porque yo sé que estas cosas generan controversia. Y más cuando no tienes una buena comprensión lectora y analítica. Primero, no es que la urbanización y el crecimiento del pueblo sean malo. Segundo, no es que la gente que construyó no se merezca unos metros de tierra o una casa. Con ninguna de las dos versiones estoy en contra porque soy partidario del progreso y para nadie es un secreto que de alguna u otra forma el pueblo creció. Pero hay que reconocer y aceptar que le cortamos las alas al progreso del pueblo. Como dice el dicho, nosotros mismos nos dimos el tiro en el pie, de aeropuerto a barrio. Así se encuentra hoy el aeropuerto de Balboa convertido en una pequeña urbanización. Esta es una de las entradas al nuevo barrio que se sumó al pueblo. El barrio La Invasión. Aquí en este punto queda ubicada la sala de espera. Hoy solo se puede apreciar una calle y unos escombros de cemento. Si usted nació en Balboa y vive por fuera del pueblo y en algún momento soñó en volver a su tierra, bajándose de un avión con sus gafas oscuras, bien vestido y perfumado, arrastrando su fina maleta por las calles de Balboa, lleno de alegría por volver al pueblito y poder encontrarse con sus familiares y amigos. Le comento que por ahora no se va a poder. O si usted que vive en Balboa y le gustaría en menos de 20 minutos llegar a Turbo apartado, le comento que por el momento tampoco se va a poder. O si usted o uno de su familiar se enferma y toca sacarlo urgente y rápido, por ahora tampoco se va a poder. O si usted es de los que les da pánico cuando el mar está picado o cuando hay tormentas marítimas, le informo que le va a tocar seguir enfrentándose a casi 2 horas de batalla náutica, corriendo el riesgo de una mala hora en las profundas aguas del Océano Pacífico, el Mar Caribe y el Golfo de Urabá. La pregunta para todos es: ¿cree usted que el aeropuerto era de suma importancia para el pueblo y toda su comunidad? La respuesta es: a usted mismo saboreando su último sorbito de café.
Plaga número 12. El peor enemigo de un pueblo es la desunión y la gente envidiosa. Primera planta eléctrica. La primera planta eléctrica que tuvo Balboa funcionó aquí en este lugar, al lado de la casa del señor Luis Ángel Montes, un predio cuyo propietario en ese entonces era el señor Gilberto Vargas. Y en esa época, ¿quién compró la planta? ¿O quién la donó? Un habitante de la comunidad manifestó que el señor Hugo Henao, propietario en ese entonces de la finca San Judas, trajo a Balboa al candidato a la alcaldía de Bogotá, Andrés Pastrana Arango, quien para el año 1988 y 1990 aspiraba a dicho cargo y quien, además de donar la planta, también ayudó con la construcción del centro de salud. Envidia, maldad o venganza. En todos lados del mundo entero nos vamos a encontrar con gente buena y gente mala. Gente a los que la envidia no los deja ser felices. Gente que ama el progreso y gente que no. Gente que no raja y tampoco prestan el hacha. Gente que mientras usted limpia ellos van detrás ensuciando. Gente que en vez de sumar restan. Eso es de lo más normal y Balboa no podía ser la excepción. El pueblo se quedó por mucho tiempo sin luz. Porque el señor José Vargas, teniendo parentesco de consanguinidad con el señor Gilberto Vargas, dos personas que muchos no conocemos ni recordamos, le roció sal al motor de la planta y ésta quedó fundida, convirtiéndose en un monumento abandonado en medio de la maleza. Desconocemos la razón de este suceso. Por eso esperamos que si el señor José Vargas en algún momento de este video, en los comentarios nos dé su explicación del por qué hacerle daño a una comunidad que con tanto sacrificio, esfuerzo y perseverancia luchaba por salir adelante. Plaga número 13. El conformismo. El peor enemigo del crecimiento es la conformidad. ¿Dónde y cuándo funcionó el primer colegio de Balboa? Aquí funcionó el primer colegio de Balboa. Sí, aquí en este lugar, así como lo está escuchando y lo está viendo en esta imagen. Por ahora solo queremos informarles que para el año 1981, una institución con el nombre de Liceo Alcides Fernández abría sus puertas para todos los estudiantes que terminaban la primaria. Estuvo bajo la dirección y coordinación del señor Gustavo Jaramillo Zuluaga. Siendo el rector de esta institución, el colegio empezó a funcionar solo con los grados sexto y séptimo. Las clases se dictaban con la colaboración de algunos profesores de la escuela Pedro Grau Arola, quienes rotaban sus horarios para laborar en ambas sedes. Entre esos educadores recordamos a Neder Sánchez Caballero, Amelia Rentería, Jairo Porto, el profe Samir y la profe Roxina, entre otros. No podemos pasar la página sin también resaltar algunos de los primeros estudiantes que entraron a sus aulas, donde dejaron alegrías, vivencias y sueños rotos que no pudieron cumplirse. Entre esos estudiantes recordamos a Luis Ángel Montes, Pablo Torres, hijo, Henry Ospina, Marta Morales, Orlando Betancourt, Héctor Obando, Jorge Morales, Pablo Obando, William Castaño, Omar Jaramillo, Betty Morales, Leonardo Mejía, Santander Torres, Nubia López, Abel Morales, Jenner López, Esteban Morales, Diofení López y Marcos Morales, entre otros. La apertura de este colegio se hizo bajo una licencia de funcionamiento, mientras cumplía con los requisitos exigidos por la Secretaría de Educación para ser aprobado, cosa que nunca pasó. Como quien dice, esa plática y tiempo prácticamente se perdió. No se perdió del todo porque los estudiantes adquirieron conocimientos, pero sus certificados no tenían validez por si querían continuar estudiando en otra institución. Tuvo sus puertas abiertas al servicio de la comunidad estudiantil escasamente 3 años. ¿Y entonces qué pasó? Hoy su infraestructura puede observarse en un absoluto abandono, como ya sus ojos lo vieron. Sus paredes están en ruinas a punto de desplomarse, y sus aulas llenas de rastrón, que al mirarlas reflejan un toque de misterio y tristeza. Aquí en este lugar quedaron los bellos momentos, los gratos recuerdos y los sueños truncados de muchos jóvenes que en su momento querían estudiar, pero no contaban con una estabilidad económica que les permitiera irse a estudiar a otro lado. Si usted no sabe qué pasó aquí, tranquilo que más adelante se lo contaremos. Plaga número 14.
la imprudencia. No se meta en lo que no le importa. No vaya donde no lo han invitado. No opine si no se lo han pedido. Avioneta asesina, exceso de confianza o incursión en pista. No sabemos exactamente cuál de estas tres fue la razón por la cual 2 habitantes de nuestra comunidad perdieron la vida en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Balboa. Lo que pocos de la comunidad sí saben y recuerdan es que por no caminar por la senda peatonal o no respetar las señales de tránsito es que ocurren estas tristes historias. La confianza algunas veces decepciona y traiciona y sus facturas las cobra a un precio alto. Y ellos abusaron de ella al no percatarse que a sus espaldas una avioneta a toda velocidad les venía pidiendo pista, la cual no podía darse el lujo de frenar mientras le cedían el paso. La primera muerte fue la del hijo de la señora Andrea y el señor Pedro Martínez, más conocido en la región como Pedro Cuca. Años más tarde fue la del papá de Alonso, uno de los personajes del pueblo del cual hablamos aquí en este documental. Dicen que el día de morir ya está escrito, pero no siempre y en todos los casos es así. Algunas veces nosotros mismos adelantamos la fecha. ¿Cree usted que con un poco de malicia y astucia estas muertes se hubieran podido evitar? ¿O ese era el día, fecha y hora de ellos morir? Respóndase usted mismo esta pregunta. Plaga número 15. Falta de liderazgo. Solos podemos hacer muy poco. Juntos podemos hacer mucho. El Centro de Salud Infantil de Balboa fue construido por el señor Kiko Uribe. Vamos a dejar claro que al momento y fecha de la realización de este video, el centro de salud se encuentra en pésimas condiciones sanitarias y su infraestructura a punto de irse al piso, como lo pueden ver en estas fotos. El 1 de noviembre del año 2025 se realizó un bazar con el apoyo del padre huérfano, de la mano de un comité pro fiesta, quienes fueron los encargados de la organización y la recolección de los fondos económicos para el mejoramiento de este. Días después, en una asamblea que la Junta de Acción Comunal realizó en el parque, para rendir informe y conformar la nueva junta, otra buena noticia se sumaba a esta causa. La enfermera de turno expresó que había un proyecto para la nueva construcción del centro de salud. Todos esperamos que este proyecto sea un hecho y se consolide lo más pronto posible, ya que el centro de salud ha sido y será de suma importancia en nuestra región. Y para nadie es un secreto que desde siempre hemos estado abandonados por el Estado y los gobernantes de nuestro departamento y municipio. Plaga número 16. La hipocresía. Ten cuidado con quien celebras y te ríes. No es cualquiera el que cuida tu espalda en tu ausencia. Fiestas del campesino. Después de San Isidro, la segunda fiesta que Balboa celebró de manera oficial durante muchos años fue las fiestas del campesino. En ese entonces era normal presenciar en las calles un desfile de campesinos que bajaban de sus fincas a comprar el mercado, tomarse unas cervezas y, por qué no, orillar baldosa en la disco. La fiesta arrancaba con una santa misa, mientras las 2 campanas de la iglesia repicaban al compás, avisándole a los fieles feligreses y campesinos que llegaba el momento del encuentro con Dios. Eventos, premios, regalos y comida. La plaza de Balboa se vestía de fiesta con bombos y platillos. En ese momento las calles eran llenas de campesinos, con sombreros y su machete colgado, participando y disfrutando de las diferentes actividades. Después de un almuerzo que la parroquia y la comunidad les había preparado, una fila interminable de campesinos esperaban ansiosos para recibir su regalo. Palas, picos, machete y azadones eran unas de las tantas herramientas entregadas a los campesinos. Al caer la tarde y ocultarse el sol, la multitud exorbitante de campesinos ensillaban sus caballos para retornar a sus fincas, porque el deber los llamaba. El campo necesitaba producir. Sin tener la fecha exacta de lo ocurrido, un habitante manifestó que aproximadamente para el año 1976, en una fiesta del campesino, ocurrió esta triste historia. Un joven apuesto de nombre Fernando Uribe nunca pensó que los segundos de vida que le quedaban aquí en la tierra ya estaban en cuenta regresiva, y que la emoción del momento terminaría en una triste tragedia. El pueblo estaba disfrutando de una carrera de caballo que salía desde el cementerio hasta el centro. Pero el caballo en el que este joven apostaba se desbocó, quitándole la vida, apagando sus sueños, su alegría y la tranquilidad de su familia y la de la comunidad. Ante este suceso, la gente empezó a hacer tumulto para ver lo ocurrido, mientras un silencio fúnebre invadía el pueblo. Las miradas de tristeza de los asistentes se cruzaban entre sí, y entre el silencio y la tristeza, el sentimiento de culpa no daba espera. El pueblo se puso de luto.
Una tarde gris. Caía la tarde y un silencio rotundo invadía cada rincón del pueblo. La fiesta se paralizó porque el sol que iluminaba el día llegó una nube gris y lo oscureció. Una de las cosas buenas y bellas por las que el pueblo de Balboa se ha caracterizado es por la solidaridad de sus habitantes. Cuando alguien tiene una calamidad doméstica o fallece un familiar, el luto no solo se vive en el seno familiar sino también en el corazón de todos sus habitantes. Es como si el pueblo fuera una sola familia. Aquí en esta fotografía podemos ver a los hermanos Moguea en una presentación oficial al frente de la casa cural, en una de las fiestas del campesino que hace muchos años se celebraron en nuestra comunidad. Plaga número 17. Virtud que algunos tienen, para destruir las acciones sinceras que otros le brindan. Sala de teatro. El séptimo arte en Balboa. Poco lo van a creer, pero hace muchísimos años en esta esquina del barrio Córdoba existió un salón de teatro donde cada 8 días la comunidad podía ir cine. El señor Lucho Sánchez era su administrador y con un cinematógrafo o proyector de cine. Sobre una pantalla gigante a blanco y negro proyectaba películas de vaquero. Funcionó un tiempo como sala de teatro. Pero años después este lugar pasó a ser el lugar de las carnicerías del Plaga número 18. La distancia no separa a las personas, la indiferencia sí. El personaje del pueblo. En todo pueblo siempre hay un personaje que hace parte de la idiosincrasia de este. Son personas que dependiendo de su personalidad o enfermedad mental o psicológica, se ganan el cariño de los habitantes y visitantes. Siempre están en la calle llamando la atención. Saludan gozosos y efusivamente a los forasteros tratándolos como si los conocieran. Se ríen sin motivo o pueden tener tics o gestos extraños. Esos son algunos de los tantos comportamientos de estas personas. Esta vez vamos a hablar de 2 personajes. Iniciemos con Óscar Jurado Ospina. Un sordomudo con deformaciones congénitas, quien montado siempre en su borrico, andaba los caminos pastoreando su rebaño de vacas y terneros. Encerraba, ordeñaba y hacía todos los menesteres de un vaquero. Era normal verlo en su burrito andar por las calles del pueblo. Y también era normal que todos los niños le tuvieran miedo, ya que al tratar de hablar rápido y sin entenderle nada de lo que decía, sus palabras se tornaban como insulto y por los gestos de enojo. ¿Y quién era Alonso? En el pueblo se le conocía como Alonso el Loco. Pero el término loco es muy estigmatizante y despectivo. Por eso esta vez vamos a llamarlo Alonso, el personaje del pueblo. Alonso, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, fue un personaje que se ganó el aprecio de muchas personas de la comunidad. Tuvo unos padres adoptivos que fueron el señor Rojas Ortiz y su señora Lucely Jaramillo, quienes siempre le tendieron la mano, después de que a su padre lo arrollara una avioneta y le quitara la vida. Alonso, un caballero alto, delgado, vestía siempre camisa y pantalón holgado. Estaba en todos lados menos en misa, como reza el dicho. A todo lo que se le preguntaba decía que sí. Sus respuestas siempre las acompañaba con una risita que parecía burlesca. Coqueto y enamorador cuando alguna muchacha del pueblo le gustaba. Frecuentaba continuamente su casa, se volvía intenso y aún así Alonso era bienvenido. Y se ganaba el cariño de la gente. Cuando aterrizaba la avioneta que hacía las rutas de Acandí, Balboa y Balboa Turbo, era el primero en llegar al aeropuerto, ayudando a los viajeros a traer sus equipaje. Lo hacía sin ningún interés, simplemente le gustaba ayudar. Ese era Alonso, un hombre que sin tener nada vivía feliz de la vida. Plaga número 19, la falsedad. Algunos bromean para decirte la verdad, otros hablan seriamente para mentirte. Primera estación de policía antinarcótica. En esta esquina funcionó la primera estación de policía en Balboa. Fue una casa pequeña que contaba con un calabozo de aproximadamente 2 metros cuadrados, como se puede ver en esta foto, en donde encarcelaban por varios días a todos aquellos que desobedecían las leyes y las normas de convivencia ciudadana. A la fecha la estación de policía ha estado ubicada en 4 lugares diferentes. La primera funcionó aquí en este lugar. La segunda estuvo ubicada al lado de la casa de la señora Morelia, con otra sede ubicada también al frente de la escuela. La tercera ha estado ubicada donde lo que en un tiempo fue la casa de la familia Cardona, y que actualmente sigue vigente. ¿Y qué pasó con la primera estación? Lo ocurrido se lo contaremos más adelante. Plaga número 20, la injusticia. Cada injusticia tiene su garantía.
Y es que Dios lo observa todo. Abuso de poder. Balboa es uno de los pueblos que también ha sido víctima de violencia. Asesinatos, saqueos, secuestro, corrupción y abuso de poder. Desde siempre ha sido costumbre caminar tranquilo a cualquier hora de la noche. Por todo el pueblo sin temor ni miedo. Vamos a recordar un hecho repudiante ocurrido a 4 habitantes de nuestra comunidad. Entre ellos el señor Abel Torres, Rafael Amador, Pablo Torres y Néstor Palomeque, más conocido como el Diablo. A tardes horas de la noche, después de jugar unos partidos de dominó en la casa del señor Fernando. Estas 4 personas regresaban ya a sus casas a dormir, pero al momento de pasar por el frente de la casa del sastre, actualmente la casa de la señora Socorro Marín, 4 policías antinarcótico con fusiles y pistolas se les acercan y de forma humillativa los hicieron tirar al piso como cualquier delincuente. En medio del susto ellos les decían que los dejaran libre, que solo eran habitantes del pueblo, pero estos le insinuaban lo contrario, dándoles a entender que eran de algún grupo armado. Una de las víctimas de este suceso manifestó que gracias al señor Ramiro Valencia, quien desde su casa se estaba dando cuenta de lo ocurrido, carraspeó su garganta en señal de apoyo, para que los 4 armados se dieran cuenta que había un testigo por si algo malo les pasaba. Gracias al señor Ramiro esa noche no lo mataron, pero sí me quitaron mi sombrero, manifestó una de las víctimas. Y al día siguiente estos pillos andaban por todo el pueblo con mi sombrero puesto como en señal de burla. No nos queda otra opción que ver, aguantar y callar. Porque bien dice el dicho, el que manda manda, aunque mande mal. Más abuso de poder. Esos mismos días un joven minero conocido como el Mono, hijo de la señora Irene, había bajado del campo a vender 9 castellanos de oro. Y esa misma noche fue víctima de un asesinato. Esa mañana lo encontraron muerto al frente del centro de salud. En ese momento, no se supo nada sobre el culpable del crimen, solo suposiciones y murmuraciones. Pero meses después se descubrió toda la verdad y se confirmaron los hechos. Y como entre cielo y tierra no hay nada oculto, una mujer se dio cuenta de lo ocurrido. Pero por temor a represalias contra ella optó por guardar silencio. Ese silencio que tanto daño le hace a una comunidad desunida, que por miedo a hablar, demandar y entutelar si es posible, permiten que violen sus derechos. Tiempo después la enfermera de turno que trabajaba en el centro de salud contó la versión de los hechos. Para nadie fue una sorpresa su declaración. Porque como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. O como dice el dicho, blanco es gallina, lo pone frito se come. Y más claro no canta un gallo. En esos tiempos muchas familias estaban sometidas a la humillación, siendo víctimas de atropellos y abuso de poder, cargando dolores en su alma que les dejaba la muerte de sus familiares, que en su defecto todas quedaron impunes. El miedo a hablar y a denunciar te hace esclavo del sufrimiento, la humillación y la manipulación del que cree que tiene el poder o la razón, quien no pone límites o establece normas personales para cuidar su bienestar emocional. Permite y a la vez da paso para que los demás violen sus derechos. Conoce tus derechos y hazlos respetar, porque esos no son negociables. Y nadie, absolutamente nadie, está autorizado a violarlos. Al culpable de este homicidio no lo vamos a mencionar, porque de seguro está ocupado pagando sus facturas de cobro, o rindiéndole cuentas al Altísimo. En el año 1985 el pueblo estaba atravesando por una de las más grandes crisis de su historia. La bonanza marimbera estaba corrompiendo a los campesinos, y ellos abandonaban sus fincas para entregarse al ilícito. La maldita hierba estaba creando valores falsos. En 1986 solo una persona murió de muerte natural, 7 fueron asesinados. Fue una época sombría. Para el año 1986 nació la idea de fundar una universidad que cambiara la mentalidad del campesino y le mostrara otros valores y alternativas, y a la vez poner en sus manos una herramienta para operar el cambio y capacitarlos para convertirlos en empresarios. La misión de esta universidad era ayudar al alumno a liberarse de sus condicionamientos y encontrar la solución a sus problemas. La institución no exigía ningún documento, pero tampoco le daba certificado, porque consideraba que el mejor diploma es la capacitación. Fue entonces donde surgió la idea de la Universidad Campesina. Y funcionó aquí en estas instalaciones, en donde se capacitó a muchas personas en diferentes labores y oficios, que les sirvieron como herramienta para el desarrollo y crecimiento económico, personal y familiar.
Carta del padre a la señora Mercedes Marín antes de morir. Gracias por su amistad y su acogida. Usted se ha tomado un gran interés por todo lo del pueblo. Eso es cristianismo. Todo servicio a la comunidad no quedará sin recompensa. Ojalá termine en el parque y apoyen el bachillerato. Es una esperanza para el pueblo. Balboa podrá ser el centro universitario regional. Ánimo, sigue adelante. Mientras yo les ayudo desde otra dimensión. Pero estaré ahí cerca de ustedes. Adiós. Alcides Fernández. Más que sacerdote misionero y fundador, el padre Alcides fue un verdadero líder. Un guerrero valiente que aguantó hambre, frío y enfermedades para fundar el pueblo que tanto amó. Un héroe con capa y espada que ayudó a mucha gente sin esperar nada a cambio. Un líder que se quitaba su camisa para darla al que no tenía. Un líder que regalaba sus zapatos al que andaba descalzo. Un líder que soltaba su plato para darlo al que tenía hambre. Un líder que actuaba sin sacar pecho ni darse méritos. Un líder que no pensaba en él, sino en su comunidad. Un líder que en vez de echarse dinero al bolsillo, lo sacaba. Testamento escrito por el padre Alcides antes de morir, a quienes amo. Quiero despedirme de todas las personas con quienes he convivido. Pido perdón a todos los que haya ofendido con mis palabras o actitudes, lo mismo a quienes haya desedificado con mi conducta. Sobre todo a quienes haya defraudado con mi desamor y falta de caridad. Porque juzgo que el quehacer más importante de un cristiano es el amor. Sin él no tiene sentido la vida. Al final de mi jornada todo se lo tengo que agradecer a mi Padre Dios. A veces lo he sentido tan cerca y tan dentro que su presencia amorosa me ha hecho estremecer. Mi vida ha sido una aventura muy bella, pero me espera otra mejor. El encuentro con la belleza frontal con el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Como yo sé que la muerte no existe, sino que es una simplemente forma de existir. Espero que el Señor me permita continuar al lado de mi gente querida que son los campesinos. Deseo que me entierren en Balboa en el viejo cementerio de la Loma. Quiero quedarme sepultado debajo de la tierra. Que regaron nuestros sudores y entre la gente que siempre amé. Hasta luego. Alcides. Como ya lo habíamos dicho al inicio de este documental, el padre Alcides falleció a los 77 años en la Casa Cural de Jesús de Nazareno en Medellín. A las 2 de la tarde a raíz de un diagnóstico de cáncer de páncreas. Murió el 1 de enero de 1995, fue traído a Balboa el 2 de enero. Y el día 3 fueron sus exequias. ¿Cómo olvidar ese día donde familiares, habitantes, amigos y vecinos de Unguía, Gilgal, Acandí, Santa María y Medellín arribaban al pueblo? Para asistir a sus honras fúnebres y así poder darle el último adiós. Caía la tarde de aquel mes de enero, un día soleado, donde lo triste y sombrío se mezclaban con el silencio. Las campanas de la iglesia repicaban una y otra vez con tristeza, anunciando la despedida de aquel sacerdote que dio toda su vida por su pueblo Balboa. El momento más triste, conmovedor y emotivo fue cuando llegó la hora de su sepultura. Una marcha fúnebre de más de 100 personas subían la loma, en medio de coros celestiales con el cuerpo sin vida del padre Alcides Fernández. Momento también en el que varias avionetas volaban alrededor de la capilla, arrojando flores sobre el lugar que desde ese momento sería la tumba para su descanso eterno. Es una fotografía de recuerdos del corregimiento de Balboa, de la gente que estaban aquí. Este cuadro tiene más de 18 años de tenerlo y aquí por ahora se están dañando porque la humedad, se están desapareciendo varias fotos, pero ahí tenemos una foto que son finas, ya, de buen material. Y aquí tenemos al Rey Monte, el hombre Monte tenemos acá, que también es otro fundador de Balboa. Sus rostros no están visibles, ¿verdad? Tranquilos que a continuación vamos a mostrar algunas que se pudieron rescatar. Comencemos.